participar en esta iniciativa editorial del proyecto Fénix, en mi caso específicamente, con un trabajo que quizás se aleja del título propuesto para esta sesión de Un mundo en guerra, visto de que de lo que yo me ocupo es del acuerdo firmado en julio pasado entre Irán y las 6 potencias más importantes del mundo en referencia al elenco estable del Consejo de Seguridad más Alemania. Este acuerdo nuclear es importante en el sentido de que aleja o puede alejar las posibilidades de una guerra muy importante en esa región del mundo, me refiero al Golfo, que ha estado sobre el tapete en las últimas 3 décadas. Y para ello es importante tener presente algunos datos a propósito del proyecto nuclear iraní, que no tiene sus orígenes con la República Islámica, sino que tiene sus orígenes con el Shah y los Estados Unidos, como un proyecto de prestigio de un país con vocación de liderazgo y de ser reconocido en su aspiración de potencia regional. Desde ese punto de vista, el proyecto nuclear iraní fue desde un comienzo problemático para sus vecinos inmediatos y también para algunos más remotos asimismo. Y ello se demuestra con el hecho de que desde la firma de este acuerdo hemos observado que ciertos países están bastante disconformes con él. Por un lado tenemos Arabia Saudita y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que no solamente ven como problemático la nuclearización de Irán, sino más aún el hecho de que los Estados Unidos estén albergando expectativas de recurrir a Irán para tratar de controlar o derrotar o contener al yihadismo sunita. Esto es problemático para Arabia Saudí y los países del Golfo, y es también problemático, la nuclearización de Irán es problemática para Israel, que es la única potencia nuclear en Medio Oriente y que por otra parte pretende retener su monopolio regional sobre las armas nucleares en Oriente Medio. Desde esa perspectiva, diríamos, no es novedoso el hecho de que para el actual jefe de gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, Irán representa una amenaza existencial para Israel, cosa que es un lindo título para hacer headlines en la prensa, pero que sucesivos directores de inteligencia del Mossad específicamente y de las Fuerzas Armadas en Israel han cuestionado seriamente y han dicho realmente, más allá de las implicancias electorales de asustar a los votantes, Irán no representa una amenaza existencial para un país, ellos no dicen, dotado de no menos de 80 artefactos nucleares y con capacidad de respuesta y con capacidad de lanzamiento, sea desde los submarinos alemanes adquiridos, desde los aviones estadounidenses adquiridos o desde los misiles propios desarrollados con tecnología francesa. Evidentemente, lo que nos está diciendo esta alusión a un peligro existencial es en realidad que si la
nuclearización de Irán avanzara de lo civil a lo militar, que es lo que este acuerdo firmado se encarga de postergar por lo menos por 15 a 25 años, evidentemente Israel se vería en una situación más difícil en cuanto a negociar acuerdos definitivos tanto con el Estado de Palestina como con Siria a propósito de los territorios ocupados en la guerra de 1967. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo nos lo da un ex viceministro de Defensa israelí, Efraim Sne, que dijo que él no le gustaría estar negociando con los palestinos a sabiendas de que los iraníes tienen el artefacto nuclear. Evidentemente, este tipo de posesión sirve para tratar de condicionar o imponer los términos de un acuerdo. Ahora bien, lo importante a tener presente es de que la nuclearización de Irán, por lo menos en lo que a su dimensión militar se refería, y que fue válida hasta el 2003 y quizás 2009, es que los iraníes llegaron a la conclusión de que después de haber congelado el proyecto nuclear tras la derrota o la caída del Shah, la guerra entre Irán e Irak, que costó varios centenares de miles de vidas, llevó a la conducción iraní a la conclusión de que evidentemente Saddam Hussein no hubiera tenido la audacia de largarse a esta guerra si hubiese sabido de que Irán tiene la capacidad de producir artefactos nucleares o tiene un arsenal nuclear. Fue entonces la guerra de Irán-Irak un diríamos, motivante muy importante de el proyecto nuclear en esta etapa de la República Islámica de Irán. Y desde esa perspectiva, evidentemente, era preocupante para sus vecinos que no cuentan con tecnología nuclear aplicada al área militar. Por lo tanto, acontece algo bastante común en cualquier conflicto, ya no en Medio Oriente. Si una de las partes tiene algún tipo de tecnología a su disposición que representa una ventaja cualitativa para la otra, es evidente que esto es un incentivo para que la otra parte trate de dotarse de esa misma tecnología. Y con ello el riesgo en la región, una región relativamente inestable, de una proliferación nuclear entre distintos países de la misma, sea Turquía, sea Egipto, sea Arabia Saudí. Entonces, los dos países más disconformes, Arabia Saudí por un lado, Israel por el otro. Y en el caso israelí, es obvio de que junto con la identificación de Irán como una amenaza existencial, está el ignorar o el ningunear los cambios que han habido en Irán desde junio de 2013, cuando las elecciones presidenciales produjeron el triunfo de Hassan Rouhani, el actual presidente de Irán, el hombre que a los pocos meses, para septiembre del 2013, había negociado un acuerdo nuclear interino que es la antesala a acuerdo nuclear de julio pasado, que en la, diríamos, nomenclatura de los participantes no se llama acuerdo, sino plan de acción conjunta. Ahora bien, Rouhani, a ojos de Netanyahu, es un lobo disfrazado de cordero. Y
para algunos periodistas próximos a Netanyahu hubo también un intento de tratar de vincular a Rouhani con la reunión en 1993 en la que se habría aprobado el ataque horroroso que sufrió la sede de la AMIA a pocas cuadras de acá. Lo cierto es de que esta idea o esta especie no prosperó mayormente, entre otras razones porque el fiscal especial del caso AMIA, el difunto Alberto Nisman, cuyo caso todavía debe ser aclarado, es de aquellos que desde un comienzo señalaron de que Rouhani no tenía nada que ver con esa reunión, aun cuando había estado al frente del Consejo Nacional de Seguridad iraní por una cantidad de años y por lo tanto podría pensarse que este asunto tenía algo que ver con él. Es más, Rouhani es alguien que ha tenido contactos con los israelíes en la década del 80 cuando buscaba material bélico para proteger a su país de la guerra que Irak había desatado en su contra. Y en esos primeros años de la década del 80, los iraníes adquirieron material bélico por valor de $500 millones en Israel, y esas transacciones de alguna manera no se discontinuaron una vez que hubo un escándalo público que fue el descubrimiento de un vaso comunicante entre lo que pasaba en Medio Oriente y lo que pasaba en América Central cuando el asunto del Irán Contra, es decir, los réditos de estas transacciones eran facilitados al presidente Reagan para la desestabilización del sandinismo en Nicaragua con armas que los israelíes habían capturado de la OLP en Beirut, transportadas por, entre otros, una línea aérea argentina. Evidentemente vivimos en un mundo con muchas conexiones y por ende nos encontramos con este tipo de situaciones. Sin embargo, digo, desde la elección de Rouhani en el 2013 ha habido un cambio importante en la gestualidad de Irán para con Israel. Hay varios ejemplos de eso y no voy a listarlos uno por uno porque sería abusar de vuestra paciencia y de la paciencia de mis colegas, pero sí puedo decir que desde fines del 2014 hay en el cementerio judío de Teherán un monumento a los judíos que cayeron en la lucha de esa guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988, y desde ya no es un gesto aislado. Ahora bien, desde la perspectiva de Netanyahu, todos estos ejemplos que uno puede dar de cambio de actitud en Irán respecto de Israel no son más que intentos de seducir a los soportes de Israel en Estados Unidos para tratar de eliminar las sanciones que existen contra Irán. Esta es una exégesis posible, pero desde ya que no es la única y tampoco es la más importante. Es decir, desde antes del acuerdo nuclear definitivo han habido analistas y gente de prensa en Irán que vaticinaron que un acuerdo definitivo, entre otras cosas, produciría una baja de los decibeles en el vitriolo de la propaganda oficial en Irán respecto de Israel, por ejemplo. Esto, ¿a qué se debe? Se debe al hecho de que esencialmente, independientemente de lo que pasa en este momento específicamente entre Irán e Israel, lo cierto es de que Irán e Israel comparten intereses en común por ser potencias regionales que no son potencias árabes y que viven en un
medio ambiente convulsionado por el yihadismo sunita. Estos son intereses comunes que ellos tienen, independientemente de los problemas que puedan tener por otros temas. Aún así, hasta este momento no ha habido un alejamiento en Israel de la postura o de la apuesta a los sunitas conducidos por Arabia Saudí. Es decir, evidentemente la mayoría del establishment israelí cree que agitando el cuco del Irán nuclearizado, evidentemente Arabia Saudí y los países del Golfo van a normalizar su relación con Israel, evidentemente, incluso pasando por alto las reivindicaciones o las aspiraciones nacionales del pueblo palestino. Esto se ha traducido hasta la fecha en diálogo a hurtadillas, principalmente entre Israel y Arabia Saudí, también en Emiratos Árabes Unidos autorizando la apertura de una oficina diplomática israelí en Abu Dhabi, aunque acreditada no ante Emiratos, sino ante un organismo internacional. Evidentemente, tanto Arabia Saudí como Emiratos tendrían serios problemas si su conducción buscase explicarle a su opinión pública qué es lo que están haciendo de cara a un Netanyahu que por un lado dice que quiere una solución biestatal al conflicto palestino-israelí y por el otro lado obra tratando de preservar la relación entre ocupado y ocupante, como si todos los territorios ocupados en la guerra de 1967, con la excepción de Gaza, que está demasiado poblado, debieran ser parte de un gran Israel entre el Mediterráneo y el río Jordán. Ahora bien, la presentación de este cuadro estaría incompleta si no les dijese como último punto de que en realidad existe también al interior del establishment israelí un sector minoritario que, a diferencia del mayoritario que apuesta a Arabia Saudí y a los sunitas, consideran que Irán, el Líbano y Siria no constituyen realmente una amenaza o un problema para Israel, sino que en realidad podrían ser también el camino a la solución de ciertos problemas. Resta ver, por supuesto, si a futuro este punto de vista minoritario logra o no imponerse frente al otro. En contra del otro punto de vista, el mayoritario, sabemos concretamente de que Israel ha tenido en el pasado oficinas de representación en distintos países árabes con los cuales no tenía formalmente relaciones diplomáticas. Me refiero a Omán, me refiero a Qatar, me refiero a Túnez, me refiero a Marruecos. Todas esas, como la película Gone with the Wind, desaparecieron, y de la misma manera podría desaparecer también el diálogo entre saudíes e israelíes o la oficina israelí en Abu Dhabi. Guste o no, es muy posible de que tanto Arabia Saudí como Israel van a tener que acomodarse a esta nueva reinserción de Irán en el contexto regional, o bien, en el caso israelí, reconsiderar una vieja propuesta egipcia que vale la pena tener en cuenta vista su razonabilidad, y es la eliminación de todas las armas